Y amén. Vamos en esta hora, hermanos, a abrir nuestras Biblias. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35. Gloria a Dios. ¿Sabe para qué Dios te trajo aquí en este lugar? Hoy Dios te viene a decir aquí, en este lugar, este día sábado, te traje y te senté en mi casa para decirte que voy a cambiar tu realidad. Tenemos un Dios que cambia realidades. Y hoy te sentó aquí para decirte la verdad. Hay una verdad detrás de una realidad. Y hoy te lo va a decir el Señor. Mateo capítulo 24, verso 35. Leemos la palabra todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es palabra de Dios. Puede cerrar su Biblia. Tome su ubicación, tome su asiento. Tenemos un Dios que puede cambiar realidades en nuestra vida. Tenemos un Dios de poder. Y dice la palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué te quiere decir a través de esta palabra? El cielo y la tierra pasarán. Lo que tú estás viviendo pasa. Lo que tú estás atravesando es temporal. Lo que tú estás viviendo a través del dolor, a través de situaciones ahí de adversas, de aflicciones, es temporal. Todo pasa. El cielo y la tierra pasan. Los problemas pasan. La enfermedad pasa. Los problemas financieros pasan. Todo pasa. Pero la palabra de Dios permanece en nuestras vidas para siempre. Eso lo quiere decir el Señor a través de este versículo. Él lo que quiere hablarnos es que tú no te enfoques en lo que pasa, porque todo lo que vivimos pasa. Pero a veces, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros? Hoy hablaba a través de realidades. Hay espejos, hay espejismos que reflejan realidades en nuestra vida. Hay realidades que no nos gustan. El enemigo ha trabajado tanto en nuestras realidades que dejamos de creer en Dios. El enemigo ha trabajado tanto en nuestras realidades que dejamos de declarar, que dejamos de profetizar en nuestra tierra. ¿Qué es eso de que ya no estamos predicando, que no estamos abriendo palabra de Dios en nuestra vida? ¿Sabe por qué? Porque nos enfocamos en nuestras realidades. Muchas veces vivimos encerrados en realidades. Hay realidades. Y usted me va a decir, pastora, pero la realidad es real. Es mi realidad. ¿Cuál es tu realidad? La realidad de que estás enfermo es que estás enferma. La realidad de que lo estás perdiendo todo. La realidad de que quizás tus hijos son rebeldes. La realidad de que tu esposo es un borracho y tus hijos son drogadictos. O tu esposo es un drogadicto. O tu esposa está lejos de Dios. Esa es tu realidad. Y nosotros muchas veces vivimos encerrados en nuestra realidad. ¿Y qué decía en esta palabra? En una palabra que permanece. ¿Sabe qué me dijo de la Biblia? Yo quiero que reciba esto. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros creemos en Dios. Cuando estamos en nuestros hogares, al dormir oramos a Dios, al levantarnos oramos a Dios, leemos la palabra. Pero ¿qué pasa con la palabra? Estamos en el hogar leyendo la Biblia, cerramos la Biblia. Usted se va a trabajar. La Biblia quedó ahí y la palabra se fue con usted en su corazón. La Biblia quedó en el hogar, pero la palabra usted lo lleva al trabajo. La palabra lo lleva a la iglesia. La palabra lo lleva a la calle. La palabra es por eso que tú te tienes que nutrir de la palabra de Dios. Porque cuando hay palabra de Dios, tú sabes cómo enfrentar la realidad. Hay muchos que están encerrados en realidades y están, ¿saben lo que Dios me hablaba? En esta palabra, a través de las realidades. Hay gente encerrada en realidades y le cree más a la enfermedad que a Dios. Le cree más a la pobreza que a Dios. Le cree más a la derrota que a Dios. Le cree más al fracaso que a Dios. Se apoderan, tienen más fe en eso que en la palabra de Dios. Dejamos de creer porque el enemigo cegó nuestra vida. Él te está diciendo, cae en tierra. ¿Sabe que el diablo me lo dijo muchas veces? Sí,
está bueno creer en Dios, pero tenés que caer en la realidad. Eso te dice el diablo. Cae en la realidad. Pero hoy Dios a través de esta palabra nos habla y nos dice, yo entiendo que hay una realidad en tu vida que no te gusta, pero mi palabra es la verdad. Y hay una verdad que sobrepasa toda realidad existente en tu vida. Hay una realidad y hay una verdad que sobrepasa todo en tu vida. ¿Sabe qué? Para Pedro, caminar por las aguas no era verdad. Para la realidad de Pedro es que hay un mar y que para el hombre es imposible caminar sobre las aguas. Pero había una verdad detrás de esa realidad y es que Pedro sí pudo caminar sobre las aguas. ¿Cuál era la realidad de Simón en la orilla del mar? Ya no puedo pescar, después de haber trabajado toda la noche, no pude lograr pescar nada. Esa era la realidad de Pedro, de Simón. Pero había una verdad detrás de esa realidad y es que Simón sí, a pesar de haber trabajado, a pesar de haber no logrado nada, había una verdad que le decía, sí vas a lograr a pescar, y así fue. Para la mujer de flujo de sangre, que tuvo 12 años ensangrentada, 12 años padeciendo la enfermedad, para esa mujer la realidad es ya me voy a morir así, ya no hay cura para mí. Pero había una verdad que le decía, tú puedes ser sano. Había una realidad para Lázaro. Cuando Jesús llegó a Marta y María en aquella aldea, la realidad era Lázaro estaba muerto, pero había una realidad y era que Lázaro no estaba muerto, había que quitar la piedra. Hay realidades, pero también hay falta de fe en cada uno de nosotros. Somos incrédulos a la palabra de Dios. La realidad te pudo más, la realidad te volvió incrédulo. Eso es lo que pasa en nosotros. Por eso, mira iglesia, Dios me hablaba en esta palabra. Esta iglesia dejó de ver milagros por falta de fe. Esta iglesia dejó de ver milagros porque le creyeron a la derrota en vez de creer en Dios. ¿Sabe qué? Yo medito en esta palabra. ¿Sabe por qué dejamos de ver la gloria? Porque dejamos de profetizar. Dejamos de hablar. ¿Sabe que la Biblia dice, lo que atas en el cielo lo atas en la tierra, y lo que atas en la tierra lo atas en el cielo? Pero en el cielo también Dios habla. Y lo que Dios habla se ata en el cielo primero y luego se cumple en la tierra. Y tú tienes que hablar en tu hogar. No tienes que creerle a la derrota. ¿Sabe qué pasa? El diablo está hablándote mucho porque tú estás callado. Pero cuando tú empiezas a declarar sobre lo que te está pasando, el diablo tiene que cerrar la boca. Por eso es necesario que tú tengas palabra de Dios en tu vida. Mira iglesia, yo le voy a leer lo que dice aquí en este versículo. En el libro de Jeremías, quiero compartirle lo que dice el libro de Jeremías. Hay una realidad, yo lo entiendo, pero también hay una verdad. Hoy Dios te trajo a decirte, yo soy la verdad. No le creas a la mentira. Amén. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Entonces, ¿por qué le crees? Solamente los incrédulos le creen al diablo. Porque los que tienen fe le creen al Creador. Le creen al poderoso. Le creen al que sustenta. Le creen al que provee. Le creen al que sana. Solo los incrédulos le creen al diablo. Por eso, iglesia, yo meditaba en esta palabra. El libro de Jeremías 1:10 dice la palabra: mira que te he puesto en este día sobre reinos y naciones. Pero voy a leerle antes el verso 9. Dice que extendió Jehová su mano. ¿Qué hizo? Tocó mi boca. Él no lo ungió con la mano, él tocó la boca. Y le dijo: he aquí, he puesto mi palabra en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre el reino, para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Dios puso palabra en la boca de Jeremías. Dice: yo puse mi palabra en tu boca. El que tiene la palabra de Dios tiene la autoridad. Si tú tienes palabra de Dios, tú tienes autoridad. Amén. Para conquistar naciones, para arrancar, para plantar, para derribar, para destruir. Tú no te imaginas el poder que tiene aquí. Por eso, iglesia, es tan necesario nutrirnos, alimentarnos. No tomes en vano ni tampoco dale importancia a la palabra de Dios. Es importante tener la palabra y no leas, porque esto solamente es un libro. Porque la palabra, lo que le da poder a la palabra es la fe. ¿Sabes que
Ahí hay una mezcla entre la palabra de Dios, de lo que dice Dios y con la fe que tú tienes. Yo podré profetizar, yo podré decir tantas cosas, pero eso se va a cumplir cuando tú lo crees de corazón y lo crees de fe. ¿De qué me sirve a mí profetizar con fe si tú eres incrédulo? ¿De qué me sirve a mí hablar palabra de Dios con fe si tú eres incrédulo? Porque es ambos. Un Dios da la palabra y tú le crees. Dios habla y tú le crees. Por eso yo medito en esta preciosa palabra. Hay realidades que vivimos, como bien decía en esta palabra, atrapados. Una realidad, la realidad es externa, pero la palabra que está en nosotros es interna. ¿Qué quiere decir cuando hay palabra de Dios? Cuando hay palabra de Dios, que es lo más importante, uno puede vencer la depresión, uno puede vencer el desaliento. Es tan importante nutrirnos, porque como tenemos la palabra, que la palabra, ¿sabe lo que tiene poder? No es la Biblia lo que tiene poder, es la palabra, y es como tú la crees y la recibes en tu corazón. No es leer la Biblia, es vivir la Biblia. No es leerla, porque esto es un libro. Mira, esto es un libro. Lo que le da poder es la fe que tú tienes a lo que Dios dice a través de la palabra. Lo que tiene poder no es leer el versículo. Lo que le da poder al versículo es que tú camines en fe sobre el versículo, creyendo que ese versículo se va a cumplir en mi vida. Eso le da poder y legalidad a la palabra. El creer, el que tú le creas a lo que Dios habla. Por eso yo me digo tú tienes el poder, tú tienes la palabra de Dios, pero enmudecemos porque le creemos más a las realidades. Y hay realidades que vienen con verdades falsas, porque el diablo muestra realidades falsas. El hecho que lo hayas perdido todo es una realidad, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque quizás sí lo has perdido todo, pero Dios te dijo, así como Job un día. ¿Qué dijo Job cuando lo perdió todo? Yo lo perdí todo, pero en un momento Job se inclinó y dio gracias a Dios. Y la mujer le dijo de todo. Le dijo, ¿por qué? ¿Por qué le crees? Si te robaron todo, te quitaron todo. Y dice que Job dijo, creo en el Dios que así como el que me dio, como también el que me lo quitó, así también me lo puede dar. Amén. Y lo mismo dice Dios en esta palabra. Como bien decía aquí, creemos en Dios. El hecho que perdiste todo es la realidad, pero no es la verdad, porque tenemos un Dios. ¿Cuál es la verdad? Que Dios puede restituir todo lo que perdiste. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Que yo soy un Dios de restitución. Eso dice la palabra de Dios. Que eres un Dios de restitución. Lo perdiste todo, perfecto. Es mi realidad, pero yo no acepto mi realidad. Yo le voy a creer a la verdad. Y la verdad me dice que a pesar de que lo haya perdido todo, tengo un Dios que me puede proveer. Tengo un Dios que puede restituir todas las cosas que he perdido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y a su nombre. Por eso yo medito en esta preciosa palabra. ¿Cuál es la realidad? Yo les voy a contar mi realidad hace 6 años. Hace 6 años, cuando quedé embarazada de mi hijo Diego, todas las mujeres embarazadas sufrimos lo que es el parásito de la toxoplasmosis, que todas las embarazadas la tienen. Pero ¿cuál es el problema de este parásito? Que este parásito es letal en el primer trimestre de embarazo. Hay embarazadas que lo tienen a los 6 meses, a los 5, pero no pasa. No es grave porque se puede superar. El problema es cuando es en el primer trimestre de embarazo. Yo tenía 2 meses de embarazo de mi hijo Diego y tenía el positivo a la toxoplasmosis, a ese parásito. ¿Qué me dijo el diablo? ¿Qué me decía mi realidad? La doctora me dijo, ¿cuál es la realidad? Esta enfermedad, este parásito ya traspasó la placenta y lo que queda esperar es ver cómo viene tu nene. Porque ¿sabe cuáles son los síntomas de este parásito? Lo que hace con la criatura. Tu hijo puede nacer ciego. Tu hijo puede nacer sordo. Tu hijo va a venir con deficiencia cerebral. No va a funcionar bien. Y hasta ceguera severa. Así viene tu hijo. Viene con falta de crecimiento. Porque ese parásito en el primer trimestre ataca así a la placenta. Entra a la placenta y así ataca el feto. Y esa fue mi realidad hace 6 años. Y esta mujer, esta médica me dijo, vamos a hacer de urgencia una ecografía que es dóplex, que esa ecografía hace que tú veas
hueso, órgano por órgano. Me dijo, vamos a ver, esto te lo digo porque tú tienes que prepararte, porque el médico te va a decir qué es lo que le está faltando a tu hijo, qué órganos, porque los órganos pulmonares, los órganos también, el parásito ataca. Y entonces yo estaba sentada, mi realidad me decía, el enemigo me decía, a través de esa realidad, a través de ese proceso, como yo digo, breve proceso, pero era una realidad triste, era una realidad dura. Estaba sentada y la realidad me decía, tu hijo viene ciego. La realidad me decía, tu hijo va a venir sordo. Tu hijo va a tener problemas de órganos, quizás vas a tener que hacerle diálisis para toda la vida, porque eso es lo que me dijo la doctora en su momento. Y sentada ahí, en vez de creerle a mi realidad, yo le creía al Dios sanador, al Dios de milagro. Y lo primero que se me ocurrió hacer es poner mi mano en mi vientre y creer y orar a Dios en mi interior y decir, Señor, así como eres un Dios poderoso, un Dios sanador, eres un Dios que constituye huesos, eres un Dios que forma huesos nuevos, que forma órganos nuevos, eres un Dios de milagro, eres un Dios que no desampara. Y sé que mi hijo desde el vientre es cuidado por ti, porque tú lo que eliges, tú lo cuidas. Y cuando llegó mi turno, que estaba asustadísima, el médico empezó de aquí para allá a mover y a ver y todo. Y yo decía, ¿qué? Y los médicos son bastante expresivos con la mirada, con el rostro. Y empezar a ver, y yo me asustaba, pero yo decía, le voy a creer a Dios. ¿Qué esperaba? Que me diga, sí, vamos a hacer diálisis, tu hijo viene con problemas. ¿Sabes lo que me dijo el médico? Tu hijo viene sano. A tu hijo no le falta ningún órgano. Tu hijo está enterito. Mi hijo nació con 3 kilos 400. Hace una semana, lo cuento porque hace una semana cumplió 6 añitos de vida. Y eso lo hace el Señor. Mi hijo es sano, mi hijo no necesita diálisis. Mi hijo no es sordo, mi hijo no es ciego. Porque Dios tocó en ese momento el poder de la palabra. A esto voy. Lo que produce el poder de la palabra en nuestra vida es tan grande. Pero a veces, ¿sabe lo que pasa? Que hay desnutrición espiritual. ¿Cuál es la desnutrición espiritual? ¿Sabe lo que pasa con una persona que deja de comer? Lo primero que pasa es que empieza a perder la fuerza, se le empiezan a hundir los ojos, empieza a experimentar un proceso de caída a lo que le llaman nivel de azúcar o glucosa. ¿Qué pasa cuando empieza la caída de nivel de azúcar y glucosa? Cuando uno deja de comer, uno tiene cansancio, uno tiene fatiga, uno empieza a ponerse tembloroso, uno hasta el colapso. Eso es lo que pasa cuando uno no come. Y eso te lleva a la muerte. Y lo mismo pasa cuando dejamos de nutrirnos, de alimentarnos de la palabra de Dios. Vamos a colapsar en algún momento de nuestra vida. Porque cuando tú necesites escuchar, recibir, creerle a una palabra, tú no tienes nada de qué alimentarte. Porque, me acuerdo de un versículo que leí hace años, pero Dios te dice, yo te hablo todos los días, mi palabra no pasará. Dice la Biblia que mis palabras permanecen para siempre. Todos los días tú te tienes que nutrir, no tienes que llegar a la desnutrición. Porque si tú te desnutres espiritualmente, tú vas a ir al colapso y a la muerte espiritual y vas a ser un zombie andando. Vas a venir a la iglesia, vas a cantar pero sin unción. Vas a venir a la iglesia, vas a adorar, vas a servir pero sin presencia, sin nada que ofrecer. Porque le da poder la palabra, lo que tú te llenas, lo que tú te nutres. Cuando tú te alimentas, y le voy a leer lo que dice el libro de Ezequiel. Y hablando de esto, el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 1, dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo que es la palabra de Dios, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer el rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y fue mi boca dulce como la miel. Eso es la palabra de Dios, dulce como la miel. Yo medito en esta palabra. Dice que le dijo, hijo de hombre, come mis palabras. Cuando tú te alimentas de la palabra, pero la palabra, iglesia, no es algo superficial.
especial que lees. Ay, bueno, lo digo y lo lanzo al aire. Jehová mi pastor, nada me faltará. No, esa palabra entra en tus entrañas, entra en tu mente, penetra tu corazón. Eso es lo que tiene que producir la palabra de Dios en tu vida. No tiene que producir algo que resbale, que solamente es lanzado al aire. Cuando tú lees y crees con fe, esa palabra entra en tus entrañas, entra en tu mente, entra en tu corazón y tú portas palabra. Amén. Por eso el diablo te quiere sacar de la iglesia. Por eso hay tantos confundidos. Por eso hay tantos dudativos. Que me voy de la iglesia, que vengo a la iglesia, que no sé qué hacer. Aliméntate de palabra, ven a la iglesia aquí. Por eso el diablo te saca, te quiere sacar de la iglesia, porque aquí tú vienes y te llenas de palabra, te llenas de palabra, te llenas de palabra. Y cuando tú te llenas de palabra, vos vas cargado de palabra allá donde vas y haya una mujer desahuciada, tú vas a tener palabra para alimentar. Cuando haya una persona enferma, tú vas a tener una palabra para alimentar. Cuando haya una persona triste, tú vas a cargar palabra para alimentar. Esa es la palabra poderosa. La palabra no es efecto, son la Biblia. La Biblia es un libro, la palabra la tienes tú cuando la lees, porque esa palabra entra entre las entrañas, en la mente, en el corazón, y donde vas tú portas palabra de Dios en tu vida, portas palabra para los demás. Por eso yo medito en esta palabra. ¿Sabe qué? ¿Qué le pasó a Naamán? Dice que Naamán, ¿quién era Naamán? Naamán era un alto general del ejército sirio y tenía lepra. Y dice la Biblia que Eliseo le dijo a un sirviente, a un mensajero, le dijo: dile a Naamán que si se mete 7 veces al Jordán va a ser sano y la piel va a ser como la de un bebé. Eso le dijo Eliseo al mensajero. El mensajero fue y le dijo a Naamán: dice Eliseo que si te metes 7 veces al Jordán va a ser sano y tu piel va a ser como la de un bebé. Pero ¿qué sanó a Naamán? No fue el Jordán, fue la obediencia, fue la palabra, fue la fe. Porque ahí si quizás se metía 5 veces no se iba a sanar. Lo que lo sanó fue que se metió 7 veces. Obediencia no es solo obedecer, es ir a la velocidad de lo que me dice. Eso es obedecer. Porque a veces queremos ser obedientes, pero cuando se nos antoja. Y Dios nos dice: haz esto. Sí, cuando me dé la gana lo voy a hacer. Pero obediencia es: si Dios me dijo que lo haga, voy a ir a la velocidad que Dios me dice que lo haga. Significa que voy a ir ya. Voy a ir corriendo a hacer la voluntad de Dios. Eso es obediencia. Y dice la palabra que Naamán se metió 7 veces, pero no fue por el Jordán, porque él recibió la palabra y le creyó a la palabra. Por eso él fue sano. Por eso yo medito en este versículo. Dice: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Yo te voy a preguntar algo. ¿A qué le estás creyendo? ¿Le estás creyendo a las realidades o le estás creyendo al Señor?